La Organización de las Naciones Unidas, o ONU, es una organización internacional integrada por 193 estados. Fue fundada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, e inicialmente tuvo 51 miembros. Su objetivo, justamente porque acababa de ocurrir la Segunda Guerra Mundial, fue impulsar los esfuerzos colectivos de los países del mundo para la paz. De hecho, la organización a lo largo de su historia ha recibido 11 premios Nobel de la Paz y también, por supuesto, para impulsar el desarrollo. Por mandato, la ONU aspira a tomar medidas para enfrentar los principales problemas globales y concretamente persigue 4 grandes objetivos. Como dijimos, el primero, mantener la paz y la seguridad internacionales. El segundo, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Tercero, favorecer la solución de los problemas internacionales y estimular el respeto de los derechos humanos. Y finalmente, armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Para cumplir con estos objetivos, la ONU coopera con 30 organizaciones afiliadas que en conjunto son conocidas como el Sistema de las Naciones Unidas. Es importante entender que las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, es decir, no tiene autoridad para elaborar normas vinculantes, es decir, normas que sean de cumplimiento obligatorio. Los estados son soberanos. Sin embargo, las Naciones Unidas tienen otras herramientas para contribuir a la resolución de los conflictos internacionales y formula directrices políticas sobre asuntos que nos afectan a todos. El 24 de octubre de 2020, la ONU cumplió 75 años. La sociedad civil aprovechó la oportunidad para reflexionar acerca de la necesidad de reforma de esta institución, para hacerla más inclusiva, más democrática y más cercana a la ciudadanía de los países del mundo. Tenemos organizaciones que están abogando por una ONU más feminista, que tenga su primera secretaria general, mujer, que no ha tenido ninguna en 75 años, que tenga políticas de género que atraviesen a toda la organización. Hay organizaciones que están impulsando propuestas para que haya un parlamento mundial, para que haya un mecanismo de iniciativa ciudadana, por ejemplo, y otros mecanismos que puedan acercar a esta organización a las personas. Todos los órganos principales de las Naciones Unidas fueron establecidos en el momento en que la organización fue fundada. Estos órganos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, conocido como ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria, que en realidad dejó de funcionar a mediados de los 90, cuando su misión, que era supervisar y preparar para la independencia a los que por entonces eran territorios no autónomos, ya había concluido, la Corte Internacional de Justicia y por último la Secretaría o el Secretariado. Seguramente conocerán a António Guterres, de origen portugués, el actual secretario general de la ONU. El secretario general es quien representa a la organización, representa los valores, la autoridad moral de la ONU, habla y actúa en favor de la paz y los derechos humanos y lleva adelante las tareas que le encomienda la Asamblea General y los demás órganos principales de la ONU. El secretario general es el que está a la cabeza del secretariado. Pero el secretariado está integrado por miles de personas distribuidas en oficinas alrededor del mundo y, por ejemplo, en misiones de paz de las Naciones Unidas. El secretario general es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. La sociedad civil ha presionado mucho para que el proceso de selección del secretario general sea más abierto, más transparente y más inclusivo. Y ha logrado bastantes avances con la elección de Guterres, aunque todavía sigue siendo un asunto pendiente, como ya lo he mencionado, pero no me canso de repetirlo, que la ONU sea encabezada por primera vez en más de 75 años de historia por una mujer. Les voy a invitar a que lean un poco más sobre los distintos órganos de la ONU en nuestra guía de incidencia. Acá nos vamos a concentrar en uno de esos órganos, la Asamblea General. Este es un órgano deliberativo y normativo en el cual están representados todos los Estados miembros de la ONU. Es por eso el principal órgano de la ONU y sobre todo es el órgano rector del sistema de derechos humanos de la ONU. La Asamblea General es quien aprobó los documentos fundacionales más importantes en materia de derechos humanos, que son la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es difícil hablar de la ONU sin hablar de derechos humanos y también es difícil hablar de derechos humanos sin hablar de las Naciones Unidas. De hecho, apenas 3 años después de la fundación de las Naciones Unidas, fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Este es el documento fundacional de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y sigue siendo permanentemente invocado por la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo. La promoción y la protección de los derechos humanos de todas las personas es uno de los 4 propósitos del sistema de las Naciones Unidas, no es el único. Uno de los mayores logros de nuestra perspectiva de las Naciones Unidas es precisamente haber promovido la creación de una normativa integral sobre derechos humanos. Este cuerpo normativo se asienta en 3 pilares. 1, la Carta de las Naciones Unidas. 2, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y 3, el sistema de tratados de derechos humanos. Los derechos humanos, como su nombre lo indica, son los derechos inherentes a todos los seres humanos. Eso significa sin ninguna distinción, ya sea de nacionalidad, del lugar de residencia, sexo, género, origen nacional o étnico, color, raza, religión, lengua, cualquier otra condición. Nadie, sin excepción, tiene autoridad para denegarle a nadie el disfrute de estos derechos. Los derechos humanos están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fueron formulados para establecer estándares internacionales que los estados deben cumplir, promover y proteger. Los derechos humanos tienen varias características que es importante considerar. Primero, por supuesto, son universales y también son inalienables. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que todos los estados tienen el deber de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas sin excepción, y por otro lado, que los derechos humanos son inalienables, quiere decir que nadie puede ser despojado de ellos. Los derechos humanos solo pueden ser restringidos en situaciones muy específicas y estrictamente reguladas. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si la persona es culpable de haber cometido un determinado delito. En segundo lugar, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Los derechos están vinculados entre sí. Por lo tanto, los avances o las privaciones de unos derechos facilitan o dificultan el disfrute de los restantes. El principio de igualdad y no discriminación atraviesa a todos los derechos humanos y está de hecho presente en todos los tratados de derechos humanos. Eso es porque, como lo establece la Declaración Universal, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y por lo tanto está prohibido establecer distinciones arbitrarias entre las personas. Y finalmente, la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos es una obligación de los estados. Los estados no pueden limitar ni interferir en el disfrute de los derechos humanos de sus ciudadanos y sus ciudadanas y deben impedir todo tipo de abuso de derechos humanos perpetrado contra sus ciudadanos o ciudadanas por otros actores. Deben finalmente adoptar las medidas necesarias para facilitar el disfrute de estos derechos. El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas abarca 3 órganos o conjuntos de órganos que funcionan en forma coordinada, independientemente, pero en forma complementaria. Estos 3 órganos o conjuntos de órganos son, primero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, segundo, los órganos de supervisión de tratados, y en tercer lugar tenemos al Consejo de Derechos Humanos, que es el principal organismo a cargo del examen de la situación relativa de todos los derechos humanos en todos los Estados miembros. Los principales mecanismos del Consejo de Derechos Humanos son el examen periódico universal y los procedimientos especiales. Es importante entender la distinción entre los órganos de supervisión de tratados y el Consejo de Derechos Humanos, porque las obligaciones que se desprenden de los tratados son obligaciones que contraen los estados que han firmado y ratificado esos tratados. En cambio, por el solo hecho de pertenecer a las Naciones Unidas, todos los estados están sujetos a las obligaciones que se derivan del examen periódico universal y los procedimientos especiales. Entonces, yendo a los tratados y los órganos de tratado. Como dijimos, hay un órgano de tratado para cada tratado. ¿Cuáles son estos tratados de derechos humanos? ¿Y qué son y para qué sirven? Los tratados de derechos humanos son instrumentos jurídicos que establecen normas internacionales de derechos humanos. Y los estados adoptan el compromiso de hacer efectivas esas normativas a nivel nacional cuando ratifican los tratados. Suele decirse que hay 10 tratados internacionales principales en materia de derechos humanos. Esta cuenta incluye a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que en rigor es una declaración, no es un tratado, que fue aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948
y es por eso que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y que, como es una declaración y es fundacional y no es un tratado, se aplica a todos los Estados miembros de la ONU. Aunque es el basamento de todo el sistema de tratados, la Declaración Universal no es un documento vinculante. Su órgano de supervisión es el Comité de Derechos Humanos. Cada uno de los tratados, como decíamos, tiene un comité u órgano de supervisión. Estos comités están conformados por personas expertas cuya función es supervisar la aplicación del tratado por parte de los estados parte. No de los estados miembros de la ONU, sino de los estados parte del tratado, es decir, los estados que lo han firmado y ratificado. Algunos de estos tratados tienen además protocolos facultativos, que también tienen que ser ratificados por separado y que definen procesos o profundizan en diversos aspectos específicos del tema de incumbencia del tratado. Los tratados que tienen órganos de supervisión son 9. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial es un tratado de 1965 que tiene 178 ratificaciones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1966, con 166 ratificaciones. Tercero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sobre el que vamos a hablar repetidamente en este curso, porque es el que reconoce y garantiza las libertades que constituyen el espacio cívico, que también fue aprobado en 1966 y tiene 169 ratificaciones. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esta es la famosa CEDAW, por sus siglas en inglés, de 1966 también, con 189 ratificaciones. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es de 1984 y tiene 162 ratificaciones. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, con 193 ratificaciones. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que es de 1990 y tiene 51 ratificaciones, muy pocas, como lo notarán. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, con 175 ratificaciones. Y, por último, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, también de 2006, con apenas 57 ratificaciones. La mayoría de estos tratados entraron en vigor varios años, incluso hasta una década después de haber sido aprobados por la Asamblea General, y como lo pueden ver, si atienden a las fechas de aprobación y de entrada en vigor de estos tratados, el marco normativo de derechos humanos está en permanente evolución. Y también van a notar, si atienden a la cantidad de ratificaciones y miran cuáles son los estados que se niegan a ratificar cuáles tratados, van a notar que es un campo de batalla. Para elaborar una estrategia de incidencia, la sociedad civil debe saber, primero que nada, si su país ha ratificado los tratados que reconocen los derechos que demarcan su campo de acción. Y en caso de que no lo haya hecho, debe presionar para que lo haga. Una vez que un estado ha ratificado un tratado, queda sujeto a la supervisión del órgano de tratado correspondiente. Y la sociedad civil de ese país puede reportar a los órganos de tratado y puede trabajar con ellos para inducir al Estado a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en ese terreno. Como dijimos hace un ratito, los órganos de tratado son comités de entre 10 y 25 personas expertas independientes, según el caso, y se dedican a monitorear la implementación del tratado. Cuando los países ratifican un tratado, asumen la obligación de presentar un informe periódico, y la periodicidad puede variar de entre 2 a 5 años según el tratado, al Comité de Supervisión. La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, este tratado bastante reciente, es el único que obliga a los estados parte a proporcionar información cuando sea que el comité lo solicite. Los comités se reúnen en Ginebra 2 o 3 veces al año en periodos de sesiones de unas 3 semanas, a excepción del Comité de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que celebran uno de sus periodos de sesiones anuales en Nueva York. Esto es importante que lo sepan si en algún momento piensan en asistir a alguna de las sesiones cuando se evalúan los informes de sus países para hacer aportes o denuncias. Entre otras cosas, el trabajo de los órganos de tratado consiste en, primero, examinar los informes periódicos de los estados partes; segundo, monitorear y aconsejar sobre la implementación de los tratados con observaciones generales sobre cómo se deben interpretar sus disposiciones; tercero, muy importante, considerar los informes alternativos que presenta la sociedad civil;
Cuarto, también muy importante, examinar denuncias o comunicaciones enviadas por particulares que dicen que les han sido violados sus derechos por parte de algún Estado parte. No todos los comités tienen esta facultad. Para que el comité pueda recibir denuncias contra un determinado Estado, el Estado en cuestión tiene que haber reconocido ese procedimiento de denuncias, ¿no? Porque todos los tratados muchos tratados incluyen procedimientos de denuncia, pero que deben ser ratificados por separado por los estados. Entonces, no todos los estados pueden ser denunciados en los órganos de tratado. Con excepciones, también los órganos de tratado hacen investigaciones y examinan denuncias contra los estados o entre estados, y también hacen investigaciones confidenciales e incluso visitas a los países en casos de violaciones graves o sistemáticas. La sociedad civil se puede involucrar regularmente en varios procesos relacionados con los órganos de tratado. Primero que nada, puede involucrarse en el proceso de elaboración, presentación y examen de los informes de los estados. ¿Por qué? Porque primero los estados pueden y son alentados a consultar a las organizaciones de la sociedad civil del país cuando elabora su informe para el órgano de tratado. Y además porque las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer informes alternativos, también conocidos como informes paralelos, informes sombra, y que los tienen que mandar directamente al comité. The first role of civil society organizations would be to draft and submit shadow reports or alternative reports, where the state party has provided its report that gives the official views, and the shadow reports would give the maybe alternative view of civil society organizations. Estos informes paralelos son súper importantes porque le ayudan al comité a mirar dónde están los problemas y a preparar la lista de preguntas que le van a hacer al Estado examinado. To raise our demands to a human rights rather than a civil rights level means that the people will make a greater demand and the government will have to make a greater response. Para responder a las preguntas del comité, el Estado también puede consultar a las organizaciones de la sociedad civil. Depende también de cuán democrático, inclusivo, abierto sea el Estado en cuestión. Y en esta etapa también las organizaciones de la sociedad civil pueden preparar informes. Prepared a 10-page shadow report, which we submitted a couple months ago. And then as we got close, we prepared just a one-page document, and we included our logo with some colorful photos of the children to attract attention. La sociedad civil también puede estar de observadora durante el diálogo interactivo entre el comité y la delegación del Estado. También pueden emitir recomendaciones cuando el comité emite sus propias recomendaciones al Estado parte. Because we are here talking to committee members and the staff members, it seems as though we are making an impact, because today the committee members ask our government officials questions, and they included questions about our issue. Y por último, las organizaciones de la sociedad civil también pueden apoyar y monitorear la implementación de las recomendaciones por parte del Estado. We also have direct contact with some of the civil society organizations. We have a private meeting where there's no access for the public, so that we, in confidence, can have exchanges with these NGOs. Tanto en los órganos de tratado como en otros procedimientos como el EPU, que vamos a ver más adelante, el rol de la sociedad civil es fundamental. Well, there's no doubt that our interaction with the civil society in the entire process is crucial, and it's not really possible to produce quality work without their involvement. El rol de la sociedad civil para hacer seguimiento, para recolectar información, etcétera, es clave, porque el sistema de las Naciones Unidas no tiene los recursos para hacer ese trabajo y se apoya muchísimo en los insumos que aporta la sociedad civil. Things look differently from the point of view of the government as to how it looks from the point of view of civil society. It should give every NGO out there, no matter where they are, hope that, you know what, they can advocate to the UN or whatever their pathway is, that they can advocate and it can change.